Bienvenidos a su canal Pinus Gus CR. Muchas gracias por seguirnos. ¿Quieren aprender a hacer esta hermosa puerta de chapa, puerta de MDF, melamina, puerta sencilla para usarla en un interior, en una bodega? Hermoso acabado, hermosos detalles, puerta económica con $35. Quédense hasta el final de este video. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos por hoy. En este momento vamos a hacer una puerta de chapa, puerta interior, puerta para bodega, una puerta barata. Para ello nada más vamos a ocupar dos tipos de materiales. Vamos a ocupar ese tipo de barra, que es una barra de 2x4, eso es en pulgada americana, bueno, pulgada tica diría más bien, porque realmente eso tiene 4 centímetros por 9 centímetros. Eso no son 2 pulgadas ni 4 pulgadas, entonces tiene 9 por 4. Entonces esas piezas miden 3,20 m. Esas piezas las vamos a partir para hacer un cuadro del marco de la puerta. Sencillo, simplemente las dos barras, los dos travesaños. Se va a usar caja y espiga para que quede bien y vamos a utilizar esta lámina, que es una chapa, una lámina de plywood. Este plywood tiene un grosor de 5 milímetros, que es menos de un cuarto de pulgada. Entonces va pegado por una cara. La regla muy esencial es que si el marco va a ser de 1,86 de largo, porque ese es el buque, no lo vamos a hacer de 1,86 porque la puerta no cabe. Siempre hay que dejarle un aire, más con puertas o casas que estén descuadradas, que el cuadro no esté bien nivelado, bien derechito. Entonces, si tengo un 86, yo voy a cortar un 84,5. Estoy dejando 1,5 cm de fuego para que quede una endija en la parte de abajo de la puerta y otra endijita en la parte de arriba y poder ajustarla. Si le hago 1,86 m, probablemente no cabe. Entonces, esa es la primera regla. Entonces, vamos a cortar en lugar de 1,86, un 84,5. Y en lugar de 83 de ancho, vamos a cortar 82 o un poquito menos de 82, tal vez 81,5. Entonces, siempre es muy importante hacerla más pequeña que el marco, que el cuadro donde la vamos a meter, porque si no, no cabe. Esa es la regla de oro para hacer una puerta. Y ahora hay que sacar lo que son las barras. Si eso lo hacemos nada más sin espiga, la puerta se va a aflojar y no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer una espiga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ok, la espiga tenemos que considerar cuánto va a entrar en la madera. Entonces para eso vamos a buscar una broca para ver cuánto es lo que ella come haciendo la espiga, la caja y la espiga para ver cuánto entra en la barra. Entonces a estas barras tenemos que colocarlas juntas, medir cuál es el ancho total. Ese ancho total vamos a considerarle que tiene que llegar a 82,5, más o menos 81,5. Y hay que sumarle lo que entra a la espiga, porque esto va a ser una caja, esto es una caja, y hay que ir a una espiga. Entonces tenemos que considerar eso antes de hacer el corte de lo que son las barras atravesadas. Ya lo vamos a ver. Entonces supongamos que esta es la barra que va a ir en la puerta, la parte que va atravesada. Entonces si yo tengo esta fresa, que ella llega hasta esta profundidad, yo tengo que considerar esta profundidad en la barra. Entonces acá es la barra. Entonces nuestra espiga va a comer esto. Esto aquí tiene 2 centímetros acá y tiene 12 milímetros acá. Los 12 milímetros son los que van a comer de esta manera para hacer un canal que se llama caja en este caso. Ese canal va a llegar hasta el ancho de la pieza, que son 9 centímetros, que la pieza viene hacia acá. La pieza viene hacia acá, empata con esta. ¿Por qué no ponemos una pieza con otra y metemos tornillos por aquí y por acá? Porque ese tipo de junta no es segura. Se va a aflojar con el tiempo y esto va a ser una puerta. Entonces tenemos que hacerla con caja y espiga. Entonces tenemos que marcar hasta dónde va a comer, la profundidad que va a llegar y la caja que vamos a hacer aquí la vamos a replicar en esta otra pieza. Pueden hacer primero la espiga, pueden hacer primero la caja, después la espiga, después la caja, como ustedes quieran. Yo en este caso primero voy a hacer la caja y como me quede esta caja, voy a hacer la espiga exactamente igual con esta máquina para más rápido. Entonces vamos a hacer primero las cajas. Para ello vamos a usar esta pieza y lo primero que digo que deberían de sacar es el puro centro. ¿Dónde queda el centro? Para que si ya puedan, digamos, pasarla exacta. Entonces lo vamos a hacer como les decía con la broca, con el router y donde quede en el puro centro para que ya hagan el canal. Ahora que ya esto ya está calibrado, entonces lo otro que hay que hacer es marcar hasta donde debe detenerse. Entonces ella se va a detener hasta 9,2. Y ahí tenemos que poner una marca para saber que tenemos que detenernos. Y con eso ya hacemos nuestra caja. Va a quedar centrado y el grueso de esto va a ser la espiga que tenemos que sacar.
que ya está. Entonces, esta parte redonda tenemos dos opciones. O hacemos la espiga que tenga ese redondo o con un formón sacamos. Le sacamos la partecita esta y le sacamos la otra partecita y listo. Entonces, como esto ya está seteado, entonces lo vamos a hacer con esa pieza exactamente igual en las cuatro partes de la barra. O sea que una barra, digamos, tiene la parte de arriba y está la parte de abajo. Entonces vamos a hacer replicar los cortes en toda la barra sin mover la máquina, pues está seteada para que todas nos queden exactamente igual. Entonces ahorita les muestro cómo vamos a hacer las espigas. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar los travesaños a 67.4. ¿Por qué 67.4? Porque 83 le quito un centímetro, que ocupo que me quede la parte más pequeña, me queda 82. Y esos 82 le resto 1.9 milímetros y 1.9 milímetros, que son estas cajas. Entonces me está dando 67.4. Entonces cuando yo haga estos atravesaños con 67.4 con las espigas y las meta acá y cierre, todo me tiene que dar 82 porque ando buscando ese número. Esas son medidas como para que tengan una idea, pero cuando ustedes van a hacer la puerta tienen que ajustarse las medidas de su puerta, hacer sumas, restas, para que le quede como ustedes lo quieren. Ya le vamos a mostrar cómo vamos a hacer las espigas. Primero vamos a cortar las dos piezas a 67.4. Los que le podría aconsejar que hagan es esto. Yo estoy marcando aquí el boquetillo, lo marqué por dentro y lo marqué aquí por fuera, las rayitas. Y aquí le puse 1 y 1. Entonces cuando haga la otra pieza aquí le voy a poner 2 y 2 y al otro lado 3 y 3 y al otro lado 4 y 4. ¿Por qué? Porque puede hacer que el rotor se nos moviera un poquito para allí y para acá. Entonces ocupo que las espigas me queden exactamente iguales para que entren en los huecos, no que las cuatro espigas sean iguales. Entonces esto es un poquito más manual para que nos calce perfecto, por aquello de alguna movida. Entonces siempre marquen cómo tienen que empatar. Entonces, ¿qué hicimos acá? Pues marcar nuestra espiga, hay que quedar la lengua, lo que tenemos que dejar, todo eso tiene que irse, y eso es lo que tenemos que dejar. Entonces esto lo hacemos por cada lado para que nos queden bien en los lados. Entonces, como les digo, no todas son iguales. Eso lo vamos a hacer con la sierra de mesa, lo vamos a empezar a calibrar para que nos haga exactamente el corte que queremos y después vamos a ver si lo podemos hacer en serie o hay que hacer algún ajuste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la espiga? Bueno, esta máquina tiene un tope, pues el tope va a bajar hasta donde yo se lo permito, con ese tornillo lo estoy regulando. Entonces yo sé que ahí está bajando y me está haciendo ese corte. Entonces ese corte lo voy a repetir en toda la pieza, por ambas caras. Entonces vamos a ver cómo queda. Como vemos ya está prácticamente junto. Eso es lo que andamos buscando. Que cierre. Y después con formones, sargentos, si vale que pegarle un par de tornillitos, lo vamos a hacer llegar. Este proceso hay que hacerlo en los cuatro lados. Entonces acá ya tenemos nuestra puerta. Como le dije, hay que poner marcas para saber cuál pieza va con cuál pieza. 3 con 3, 2 con 2 y 1 con 1. Entonces ya este es nuestro marco. Lo que faltaría es pegarlo, atornillarle por los bordecillos para que soque. Ya están hechas las cajas, las espigas y ponerle la chapa por encima, lo que es el playbook. Aquí está lo que es la caja. Ya con un par de tornillitos y ya cierran más. Y ya con eso tenemos listo nuestra puerta de caja y espiga. Eso es para que quede mejor, para que soque. Pues siempre hagan puertas en ese estilo. Ya casi les muestro cómo quedaría finalizado. Esta es la caja y espiga. Entonces lo que estamos haciendo acá es sujetándolo con sargentos y con una escuadra para hacer un par de perforaciones acá y meterle un par de tornillitos para que eso quede mejor. Eso lo vamos a hacer en las cuatro partes para asegurarnos de que no marco quede perfecto. Que como ven, esto llega hasta acá
y el tornillillo llega hasta acá. Entonces ya ahí más o menos agarra la espiga, lo vamos a empujar un poquito más para adentro incluso. Pero la idea es que esto agarre la espiga para que dé un poquito más de firmeza. Realmente con solamente la pega, la junta y todo ya quedaría bien porque es una caja de espiga, pero vamos a asegurarnos con ese par de tornillos para darle un mayor soporte y así estar seguros de que está súper bien agarrado. Es siempre muy importante pues asegurar todo. Esto más lo que entró el tornillo, entonces ya quedó súper pasado. Eso es lo que queremos. Y eso lo hacemos en los 4 puntos. Entonces, como le decía, siempre mucha cola, porque si hacemos solamente el empate y no lo encolamos, entonces puede hacer que esta pieza se zafe, se despegue, se afloje. Entonces, esos muebles que se aflojan es por falta de cola. Entonces, encolamos en todas las caras y ya lo que tenemos que hacer es empatar la pieza, pero siempre con bastante cola. Una representación de todo lo que hay que a veces ponerle para que cierre bien, para que quede bastante bonito, ya para que las cajas lleguen y nos den la medida que andamos buscando. Entonces tenemos escuadra, esto socado y tenemos la medida que era más o menos 82 y un pelo menos porque la puerta era de 83. Entonces la idea es que nos queden 82. Entonces siempre hay que tener muchos sargentos de muchos tipos. Ya casi vemos cómo queda la puerta lista. Lo que quedaría nada más es esperar a que seque la cola. Esto lo dejamos acá para que nos quede más derecho el marco. Lo que tenemos que hacer es tapar los huecos antes de empezar a lijar, a abrir la cava y todo lo demás. El hueco, pues lo normal. Simplemente echamos cola. De cualquiera de los dos tipos. Introducimos el tarugo. Nos aseguramos de que medio entre. Y después lo que hay que hacer, pues obviamente, es cortar el excedente. Damos al otro. Y eso lo hacemos en los 4 huequillos. Y para que no quede feo, para que no se vean. Si damos los huecos a ganar muy feos. Entonces ya aquí lo que quedaría es lijar para después tirarle masilla a todo lo que se ve feo. Y pegarle la chapa por encima, recortarle y pegarle la chapa. Y ya tenemos nuestra puerta. Ya casi finalizamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortarle la chapa. Va a ser una sola cara, solo una va tapada, la otra no. Exactamente a la medida de la puerta. Entonces, ¿qué les digo yo? Pues que le dejen un pelito afuera siempre. Y ese pelito después se saca con lija o se ajusta. No lo pongan a cortar exacto, porque puede hacer que la sierrilla se le meta un poquito para allá, un poquito para acá. Entonces, no lo corten exacto. Entonces, simplemente marcamos y cortamos. Los vamos a marcar con un lápiz, los vamos a cortar con una sierra, puede ser con una sierra, con una cegueta, con una caladora, con lo que ustedes tengan. En este caso, pues yo creo que voy a usar una sierra para más rápido, una sierrita a mano. Y ya cuando está cortada, pues la pegamos con pegamento y prensas y listo, porque eso es una puerta de chapa. Que como pueden ver, ya la corté más o menos a la medida de la puerta. Entonces siempre va a quedar una pizquita más en algún lado, porque la idea es que ya que le pasamos con una máquina que es un lijado bastante más brochillo deja, pero aún así ya se ve bien bonito. Ya prácticamente está listo. Si tuviéramos que armar, ya pudiéramos hacerlo, pero vamos a pegarle una pequeña repasadita porque hay una cara que va a quedar expuesta. Todavía no sé si de esta o la otra. Vamos a utilizar este tipo de máquina, que es la que lija bonito, la oscilante, con lija 120 en todos los bordes para terminar de afinar. Y ya después podemos pegarle la chapa, que ya aquí ya la tenemos cortada. Entonces ya aquí ya está lista. Ok, como ven, ya está prácticamente listo.
terso, suave, bonito, hasta dónde hay que lijar, hasta dónde hay que parar, como siempre les digo en todos mis videos, a ver si recuerdan, como cachetito bebé, que quede terso, liso, bonito. Lo que vamos a hacer es tapar todos los huequitos, esos huequitos que se ven, todas esas imperfecciones que estamos encontrando, las partes donde tal vez no se unió muy bien la pieza, como esta, que con una pizquita abierta, el otro los cerrados, está abierto, eso lo vamos a rellenar y dejarlo bien bonito, a pesar de que va a tener una chapa que va a tapar un lado y el otro lado no. La idea es que todo esté bonito. O sea, siempre hagan un trabajo bonito. Eso puede hacer la diferencia entre que el cliente te busque otra vez o te recomiende. Vamos a tapar con masilla acrílica de secado rápido, normal diría yo. Y ahorita les muestro cómo queda ya listo acabado. Ok, ya tenemos listo nuestra puerta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ocupar para armarla? Entonces, una pistola, en este caso, yo tengo esta clavadora, que es una clavadora hidráulica. Unos clavitos pequeños, ahorita creo que son de pulgada y cuarto los que tengo puestos. También podría ser con un martillo y clavitos sin cabeza pequeño. Como les decía, la pieza esta tiene que estar cortada más o menos un poquito más grande que el marco. Vamos a ocupar cola y varios sargentos y estas piezas. Estas piezas las vamos a colocar en la parte de encima, en la parte de abajo, con bastante cola, clavitos, las piezas y sargentos, para evitar que se nos vaya a abrir. Ya la idea es que pegue bien. Y aquí por los lados igual vamos a ir poniendo sargentos y vamos a colocar algunos pisitos de madera que refuercen la pieza para que esto quede prensado. Como no tenemos una plancha industrial que nos prense esa chapa con la madera, entonces ocupamos hacerlo de forma más manual. Entonces, ya ahorita van a ver cómo queda todo prensado y cuánta cola echar, pues mucho, bastante. Entonces ya ahorita les muestro cómo quedaría. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo clavitos en diferentes puntos. Vamos a ir acomodando el panel que nos quede lo mejor posible y ponemos unos clavitos. Y básicamente ya quedó. Así de fácil y rápido. Y después lo que hay que hacer es este filo o este sobrante que estamos quedando acá. ¿Ves? Hay un filito, un sobrante. Eso lo vamos a gastar con router, con sierra, con lija, con cualquier máquina que ustedes tengan. Le van a sacar eso. Aquí quedó bastante parejo. Demasiado parejo. Y este otro lado también igual. Está bastante parejo. Entonces, ¿para qué vamos a poner los sargentos? Los sargentos vamos a poner porque la goma pega por contacto. Entonces, si no tuviéramos sargentos, si no pudiéramos hacer el contacto, entonces nos van a quedar estas aberturas. Vamos a ir poniendo sargentos en toda la pieza para evitar estas aberturas, para que nos quede bien pegado y esperar a que seque. Creo que dura como unas 2 horas para secar, una cosa así. Ya casi les muestro cómo queda toda con sargentos. Entonces se le ponen unos pitos abajo para que el sargento no raye. Entonces ya con esto ya la pieza llega mejor. Tal vez en algún lado pues no llega el 100, pero después uno lo que hace es que le pasa un poquito masilla y rellena la partecilla esa que se vea y listo. Entonces solamente lo coloqué digamos como que en las partes donde ve como que queda un poquito abierto, tal vez porque el plywood obviamente tiende a bandearse a veces. Plywood, MDF, chapa, aglomerado, cartón comprimido, lámina sintética, como ustedes quieran llamarlo. Entonces ahora nada más queda esperar a que seque, quitar los sargentos, limpiar los bordes y pintar, darle el acabado. ¿Cuánto cuesta hacer esta puerta? Pues bastante barato, la verdad, los materiales. Alrededor de unos $30, más o menos. Ya con los químicos y con todo, pueden serse unos $30, $35. Precio de venta, pues el doble, $70, $80 sugerido. Que ahora lo que vamos a hacer es eliminar este filo. Este filo que está acá, que va quedando en algunas partes, como este que se ve para allá. Entonces hay que sacarlo. Para eso vamos a utilizar esta fresa
que ella se llama copiadora, que lo que va a hacer es copiarme exactamente el mismo canto. Lo vamos a pasar en toda la pieza para así entonces eliminar ese filo ya que nos quede parejo. Y listo, ya logró que nos copió exactamente el mismo diseño. Ahora lo que hay que hacer es darle un redondito aquí para que no queden esos filillos y no se vaya a estillar. Entonces vamos a tirarle un redondo pequeñito. Ahora este es redondo, entonces ese redondo lo vamos a pasar exactamente igual, solamente en el borde. Y listo, eso es todo. Y ahora lo que quería nada más es terminar de emparejar esos huequitos que quedaron por los clavitos que colocamos. Y lijar un poquito y empezar a pintar. Pues ya vamos a ver cómo queda. Lisa, como está quedando ahorita, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este tipo de sierra, vamos a colocar la guía a 5 centímetros. Entonces, de donde está el disco a la guía son 5 centímetros. Y la profundidad es más o menos como 1 milímetro. Ella por acá tiene una piecilla. Entonces, más o menos es como 1 o 2 milímetros lo que estamos dejando. Esto lo vamos a pasar en los 4 costados, como para simular como un tipo tablero, diría uno, por decir así. Entonces, lo que nos va a hacer es una marquita. Vea cómo van a quedar. Entonces lo que va a hacer ella es ese tipo de línea y eso lo vamos a repetir en todos los lados. Y ahorita les muestro cómo quedaría. Entonces, como ven, ya queda con ese tipo de raya o ese tipo de marca y ya la hace verse diferente. Digamos, ya se ve más estética o algo. Ya cuando le tiremos el tinte se va a ver mucho más bonito. Entonces, solo con ese detallito ya nos ganamos unos 10 puntos más. Hacemos algo diferente y el cliente va a quedar más satisfecho. Que ahora vamos a pintar igual, Maetec 3 en 1, acabado, preservante, matacomején, una tacilla, una brocha vieja. Vamos a pintar primero la parte de atrás, como ven ya está listo el tablero, esta es la parte de atrás. Y después vamos a pintar la otra parte, porque la otra parte es la más delicada, queremos que quede fina, entonces va a quedar para arriba y esto va a quedar para abajo. Entonces, esa es la primera mano y la segunda mano va a ser con otro producto que se llama Wenge, que es más oscurito, que porque el cliente lo quiere más oscurito. Entonces, esto pues, sí, como siempre les he dicho, no tiene ninguna ciencia, esta es la primera mano. Entonces la primera mano la vamos a aplicar en abundancia, con brocha, normal, porque esta es la que hace el sello. Y ya la segunda mano, si la vamos a tirar con más delicadeza, porque esa es la que va a hacer el acabado. Entonces eso es muy rápido, yo calculo que en unos 15 minutos está, tiempo de sacar 1 hora y ya después se le puede tirar el acabado. Todo esto lo vamos a esparcer por toda la pieza. Y si quisiéramos dejarlo solo pura brocha, pues la segunda mano hay que tirarla más ralita y tal vez con una brochita más fina, un pelito más fino, para que no deje, digamos, rayillas. Y pudiéramos dar el acabado con brocha o con una mecha, con un trapo viejo. También lo podemos hacer. Esto es un producto que es base de agua, es de limpieza rápida. Entonces yo ahorita les muestro cómo quedaría ya todo pintado. Así que allá con la primera mano, eso simplemente es mano sellador. Igual esas pues hay que lijar, quitar, digamos, emparejar esas manchillas que se ven de que tapamos los huequitos con la masilla y tirarle el color café. Entonces, ya ahí, por ejemplo, si lijamos, si le tiramos a esa misma, pero el producto queda totalmente así, cafecito, cahuilla. Y si usamos el otro color que se llama Wenge, va a quedar como un cafecito con negro. Entonces ya básicamente nuestra puerta está prácticamente lista. Por el otro lado también echamos el producto, entonces está sellado, está completo. Entonces ya ahorita les muestro cómo queda. Entonces como ven, esas rayillas pues, le dan un poquito más de elegancia, la hacen ver menos plana. Entonces un detallillo. Se podrían hacer solamente 2 hacia abajo, 2 arriba en un lado y no hacer las otras 2 también. Es otra variante del diseño. Tirarle al medio es más complicadillo.
Ya ustedes deciden qué hacer. Ya casi terminamos. Ya está lijado con la primera mano. Esto lo hicimos con ese sapito y con una lija, digamos, finita. Igual lo pueden hacer a mano, no con máquina, porque la máquina raya mucho. Nos va a pelar mucho la pintura. Nos va a costar después emparejar. Pero lo que vamos a hacer es pintarla. Puede ser de pie o en esta forma que está acostado. Ya ustedes deciden cómo les queda mejor. Yo creo que yo lo voy a pintar así, para más práctico ahorita. Y ya les muestro cómo quedaría. Ok, el color que vamos a usar es este, de la marca Sherwin Williams, que se llama Wenge. Es un 3 en 1. Igual ya le hemos aplicado una base primero que fue otra marca, porque me gusta más el tipo de sellado que hace. Y este más para un acabado, para un color. Entonces, vamos a empezar a pintar. Entonces, siempre las manos entrecruzadas. Y por lo menos un par de manos para que quede bonito. Entonces, este color es bastante cubridor, bastante bonito. Mano. Entonces, siempre hay que aplicar por lo menos un par de manos para emparejar. Ahí depende, digamos, si el cliente lo quisiera bien clarita, que se vea bien la veta de la madera, que se note todo, pues se puede dejar así con una mano. Entonces con el seca queda un poquito más oscurito. Es un tipo café con negro. Pero este queda la más oscurita. Entonces vamos a esperar a que seque este lado y le damos vuelta y aplicamos en el otro lado. Ok, ahora vamos a pintarle la cara al frente. Esta vez la puse paradita porque más fácil que tenerla acostada. Y también la parte de atrás no se acaba muy bien, entonces de esta manera me permite que seque por atrás. Entonces siempre las manos entrecruzadas y después para dar un mejor acabado. Que ya está listo, entonces lo que hay que hacer es esperar a que seque nada más. Entonces ya eso es un color que es más oscurito. Y como les decía, las rayitas son detalles que hacen que se vea totalmente diferente.